Tema de retiro para el equipo laico al servicio de la Pastoral 117. ¿Sabías que rezas una oración que no es tuya, y que eso podría estar frenando tu misión? Descubre el secreto que el Espíritu Santo escondió en tu oración para iniciar y cómo puede encender tu fuego apostólico como nunca antes. No es solo una oración, es tu ADN espiritual. Oración. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya oscuridad, que lleve tu luz, donde haya confusión, que proclame tu verdad. Oh Dios, Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que en tu infinita sabiduría inspiraste esta obra, el equipo laico al servicio de la pastoral, y sellaste su carisma en el corazón de tus siervos. Te pido, con alma de discípulo, que abras mi entendimiento y mi corazón, mientras medito en la lección profunda del Retiro 117. Señor, que no me quede en la superficie. Ayúdame a saborear cada palabra de esta oración comunitaria. Desde el Señor que me introduce en tu presencia, hasta el amén que sella mi entrega. Que entienda, no solo con la mente, sino con el alma, que no soy parte de una escuela, sino del cuerpo místico de Cristo, llamado a ser luz y sal en una iglesia en salida. Haz que vea con claridad la diferencia entre el organismo y sus órganos, para que nunca confunda lo que hago, formación, con lo que soy, apóstol laico enviado. Espíritu Santo, luz preclara y fuego abrasador. Ven, ilumina mi estudio, santifica mi intención. Enséñame a rezar esta oración no como fórmula, sino como acto de fe, de abandono y de misión. Guíame para que, al proclamarla, no solo la diga, sino que la viva. Dame un corazón misionero, forjado en el yunque del servicio, capaz de ilusionarse, de entregarse, de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres, sin distinción. Que esta oración no sea el preludio de una clase, sino el motor de una conquista espiritual. La conquista de mi parroquia, mi barrio, mi mundo. Hazme valiente, entusiasta, neumádulo, lleno de ti, para salir, como los primeros apóstoles, a derramar tus dones en mis ambientes. Gracias, Padre Omnipotente, por llamarme a esta obra en este tiempo. Gracias, Jesús Maestro y Hermano, por ser mi modelo, mi camino, mi verdad. Gracias, Espíritu de Fuego, por no dejarme solo, por renovarme en Pentecostés perenne. Y a ti, Santa María, Madre de la Iglesia y refugio de amor. Gracias, por acogerme en tu regazo, por ser mi escuela de apostolado, por enseñarme a seguir a tu Hijo con paso firme y corazón humilde. Gracias por la gracia de entender, la gracia de querer, y sobre todo, la gracia de actuar, porque tú no me llamaste a ser espectador, sino protagonista de tu reino. Que cada vez que pronuncie Señor, Dios Padre, Cristo, Espíritu Santo, Virgen María, no sea un hábito, sino un encuentro transformador. Que salga de cada reunión, no con apuntes, sino con fuego, fuego para servir, fuego para formar, fuego para amar. Amén. Ven, Señor Jesús. Maranata. Tema de retiro para el ELSP 117. Oración para iniciar. Noviembre 2025. Luz y sal. Reunir y servir. En el marco del doble aniversario dorado, 50 años del ELSP, año 2022, y del IFESP, año 2025, con la encomienda de retornar y conservar nuestras fuentes, al carisma fundacional, a nuestra espiritualidad original, todo esto en la realidad actual para presentar nuestra obra. Primero a la generación que está presente con nosotros desde hace años, segundo a la generación actual reciente, menos de un año, y tercero a las nuevas generaciones que vendrán, presentamos, o representamos, la oración de inicio de curso, de clase o de cualquier otra reunión. Comenzamos con una consideración. Esta oración no tiene en sí un título, pero en su encabezado nos dice cuál es su función. Oración para empezar la reunión de la Escuela de Pastoral. Sabemos que nuestra obra nació oficialmente como equipo laico al servicio de la pastoral desde la fiesta de Pentecostés del año 1972,
integrando el grupo original 8 hermanos, encabezados por nuestro hermano Vicente Martínez Vázquez, instrumento humano laical elegido para recibir el sello del carisma otorgado por el Espíritu Santo para que se fundara esta obra. El equipo laico al servicio de la pastoral naciente realizó varios servicios parroquiales, pero, para brindar un mejor servicio a los párrocos, pues se iban extendiendo, era necesario formar a sus miembros, por lo que el equipo laico al servicio de la pastoral fundó el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, que de manera breve se le llama y conoce como Escuela de Pastoral, EP. Esto nos lleva a lo siguiente, ya conocido por todos. En la obra es el equipo laico al servicio de la pastoral. Cuenta con un instrumento formador para sus miembros jóvenes y adultos que es el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial. El término Escuela de Pastoral no es la suma del equipo laico al servicio de la pastoral, del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y de semilleros de vocación, por lo que no es adecuado nombrar a la obra como Escuela de Pastoral, pues esta es parte, no es la obra como si lo es el equipo laico al servicio de la pastoral. Del asunto no es que le llamemos a la obra Escuela de Pastoral, que no es precisamente lo correcto, si se entiende la diferencia en esencia y visión de ambos, pero si nos quedamos solo en ver en primer lugar a nuestra obra como Escuela de Pastoral, es incompleto, incierto, y los resultados son palpables. De ninguna manera se intenta borrar el nombre de Escuela de Pastoral. Dos pruebas son que el instructivo del Instituto, en su tercera edición, conserva este nombre de Escuela de Pastoral, y que en los carteles de propaganda y volantes que invitan a ingresar a la obra podemos leer Escuela de Pastoral. Lo que se intenta es que todos entendamos que el organismo es el ser, y que, como todo cuerpo, está constituido por órganos, como es en el cuerpo humano, el corazón, el hígado, el estómago, el cerebro, etc. Este organismo, equipo laico al servicio de la pastoral, cuenta con 2 órganos, el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial y de semilleros de vocación, es decir, estos 2 órganos son parte del cuerpo, pero ellos por sí solos no pueden tomar el lugar del cuerpo, ni menos son el cuerpo. Tema de Retiro 117, página 1. Consideremos entonces, si somos equipo laico al servicio de la pastoral y la oración es del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, Escuela de Pastoral, ¿por qué se hace uso de ella al inicio de todas las actividades de la obra? Esta oración nació desde que se fundó el instituto, es decir, en 1975, y se ora o se reza, según sea la intención con que le estemos mencionando en el momento, al inicio de la clase, y su uso se fue extendiendo con el tiempo al grado de que al inicio de cualquier reunión de la obra, no solo en la clase, sino también en una asamblea regional, diocesana, de visitación, retiro, convivencia y más, se proclama. Razones podemos encontrar varias de por qué se reza en las diversas actividades. Consideremos algunas de por qué no se ha corregido esto. ¿Nadie se percató? ¿No tiene importancia? Porque se cuenta con ella. Porque no tenemos otra, es la única que se reza en toda actividad. Para denotar la unidad del organismo que es el equipo laico al servicio de la pastoral y sus 2 órganos de formación, semilleros de vocación para niños y adolescentes, y el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial para jóvenes y adultos. Al inicio de la Escuela de Pastoral, segunda mitad de los años 70 y principios de los 80, las primeras y las nuevas generaciones de aquellos años delimitaban a ambos, el equipo laico al servicio de la pastoral y el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, conociendo la relación entre ellos o la función entre ellas. Nota. Obviamente, en esos años, como ahora, no se puede generalizar. Primero servir, segundo formarse en el estudio y tercero la vida de piedad tenían una relación tan estrecha que no fue necesario precisarlo en nuestros documentos, pues las 3 se llevaban a cabo con la misma intensidad. De allí el afán constante y entusiasta de salir a abrir más centros, con mucha más intensidad que en nuestros días, y no es porque en la actualidad sea más difícil abrir centros que en ese tiempo, o que el mundo es distinto y, por tanto, nuestras vidas también lo son, lo que es una realidad, verdaderas razones de peso. Pero, a cambio, contamos simultáneamente con otras 2 realidades. La primera, esta generación, en lo general, cuenta con más recursos que antes. La segunda, la necesidad de muchos, más que antes, que claman a Dios, aún sin saberlo ellos, es inmensa,
y Dios nos ha llamado a esta su obra para ser sus agentes y llegar a ellos, y nosotros no somos Jonás. En un momento de la historia de la obra, que llevó años, aún en vida de nuestro fundador, algunos de nosotros cambiamos el orden o si prefieren, mezclamos lo que es el equipo laico al servicio de la pastoral con el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, lo que resultó en una mezcolanza que propició que surgieran efectos palpables. Mencionamos, para efectos de este tema de retiro, solo una consecuencia. El orden natural para quien ingresa es conocer más la religión católica, que es conocer a Dios. En ello, amarlo, lo que propicia el deseo de querer seguirlo, de imitarlo, que se refleja en el servicio, actividad que se complementa mientras se realiza el cambio de nuestra vida interior, lo que llamamos en esta obra la vida de piedad, tal como afirma el calendario de actividades. Tema de retiro 117, página 2. Leemos también que la vida interior, la vida de piedad, la santidad, es la principal asignatura en nuestra formación. Aunque este principio permanece, simultáneamente, hubo, repetimos, un cambio en el orden por algunos de nosotros, y así lo enseñaban a los demás. Veamos cómo fue sucediendo esto. Si mezclamos, se dijo, el equipo laico al servicio de la pastoral con el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, entiéndase, esencia, misión, visión, espiritualidad, fines, etc., y al confundirnos en que la obra es solo la escuela de pastoral, y ella como instituto primero forma en 3 órdenes, y después instruye. Entonces se llegó a creer que aquí el estudio es el objetivo principal de la obra y que el servicio es impartir las lecciones, dar las clases, impartir los grados en los equipos de servicio, algo que es cierto, pero es incompleto, inconcluso, porque el servicio a la parroquia y el aperturar más centros, salir del confort de nuestra parroquia, lo son también, nota. No incluimos aquí la vida de piedad, tema que se estuvo tratando por semanas en la Asamblea del Consejo General. Por lo que la Coordinación General hubo de preparar los módulos generales de formación para recuperar donde hacía falta la esencia de la obra, lo que nos llevó más tarde a preparar el ADN de la formación, para que recordáramos lo que en esta obra entendemos por ella según lo que creemos que el carisma de la obra requiere, lo que nos llevó a los 4 factores de confusión, y antes de ellos a las 4 notas de la obra, y después de los 4 factores, a las 4 pastorales de la obra. Todo esto, y más, para recordarnos la diferencia entre el organismo y uno de sus órganos, de la dependencia del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial del equipo laico al servicio de la pastoral, de la supremacía de este último sobre el instituto y no al revés, para que las nuevas generaciones no caigan en lo que algunos de nosotros hicimos, confundir, mezclar la intención de ambos, intercambiar cuando algo pertenece al equipo laico al servicio de la pastoral y aplicarlo a la escuela de pastoral o viceversa, con sus notables consecuencias, pues no es lo mismo tomar el todo, equipo laico al servicio de la pastoral, que una parte, escuela de pastoral, tomar lo que somos, equipo laico al servicio de la pastoral, a lo que hacemos, escuela de pastoral. O, simplemente, creer que son lo mismo, o, más aún, afirmar que la obra es la escuela de pastoral. Repetimos, aunque lo mejor, aplicando lo bueno y lo mejor, es que nos expresemos con los términos adecuados al referirnos a nuestra obra, el verdadero problema no es llamarle escuela de pastoral, sino confundir al equipo laico al servicio de la pastoral con el Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, por tanto, la esencia de ambos. Tema de retiro 117, página 3. ¿Por qué la Coordinación General ha sostenido esta oración para todas sus actividades si somos en esencia equipo laico al servicio de la pastoral y la oración es para la escuela de pastoral, y no ha compuesto otra? ¿Por qué también la rezamos en semilleros de vocación? ¿A qué crees que se deba esto? ¿Cuál es tu postura ante lo anotado? En la escuela de pastoral se refleja plenamente el carisma, los principios, la espiritualidad, la misión, la visión, el credo de la obra. ¿Qué tanto sí y qué tanto no? Comencemos intentando mostrar cuál es la intención de esta oración. La de iniciar la reunión, es claro ello, pero más bien lo que queremos expresar es lo que se intenta con ella. Lo haremos señalando algunos términos, y expresando la fuerza de los sustantivos y la potencia de los verbos. Una cosa es entenderla, saber lo que decimos, otra es la convicción, la emoción, el convencimiento al proclamarla. Antes que nada, no es en vano decir que es una oración,
y esta es oral y comunitaria. Orar, en su significado original, es hablar con alguien con una intención, por lo que es para nosotros obvia su intención. Podemos dividirla en 5 partes. Primera, Señor. Segunda, Dios Padre. Tercera, Dios Hijo, Cristo. Cuarta, Dios Espíritu Santo. Quinta, Virgen María. ¿Quiénes son, lo que son, su acción en la Iglesia y en nosotros, y nuestras peticiones a cada uno de ellos mediante esta oración? Primera, Señor. El término Señor lo entendemos claramente, sabemos quién es un Señor. Su significado en latín es el que tiene más edad, pero, para este caso, inicia con una S mayúscula, y no se refiere a la parte gramatical que indica que al inicio de un texto siempre la primera palabra inicia con mayúscula, o si es un nombre propio, lo que cumple con ambos. Si acudimos a la lección 16 y 33 del primer grado del instituto, dominum igual a Señor, dueño, dominador. Todos esos adjetivos, cuando se refieren a Dios, son con mayúscula porque se refieren al Ser Supremo, al excelso, al absoluto. Esta oración, desde su inicio, nos introduce ante el Ser Divino, ante su presencia, con los 4 fines que hemos señalado en más de una ocasión y que encontramos en la lección 33 del primer grado y 18 del segundo del instituto. Son varios los textos bíblicos donde se adora, se alaba, se agradece y se pide al Señor elevando nuestro corazón. Mencionemos tan solo 3. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Salmo 71. Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Daniel 3:57. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras. Cantaré al Señor mientras viva, tocaré para mi Dios mientras exista. Salmo 103/104. Por tanto, si esta oración se ora bien, es una oración llena de fe y de ardor apostólico, abandonándonos en las manos del Señor, para lo que el deseo otorgar a esta su obra y a nosotros, sus miembros. Tema de Retiro 117, página 4. Los apóstoles y discípulos aplicaron el título de Dios para designar al Padre, y el de Señor para el Hijo, pero es evidente que también se puede referir Señor, así como Dios, a las 3 divinas personas. En este caso, si ustedes lo prefieren, al Padre, como introducción al siguiente apartado. Segunda, Dios Padre. Dios. No es sencillo encontrar con precisión el significado de la palabra Dios entre las diferentes traducciones de los distintos lenguajes, pero lo que más frecuentemente se menciona es que es un ser esplendoroso, radiante, divino, celestial, que al cambiar Dios por Dios nos estamos refiriendo a los adjetivos mencionados, pero con mayúscula, porque es en grado sublime y esplendoroso. Pero, aún así, no alcanzamos a expresar con precisión quién y qué es Dios. Hacemos alusión en esto al expresado por San Agustín hace más de 1600 años. Si lo entiendes, no es Dios. Padre, sin entrar en detalles teológicos de los que saben, o repetir lo que hemos leído en numerosas ocasiones en nuestros documentos referentes a Dios Padre, mencionemos, en cambio, lo que esta oración nos inspira al leerla, al estudiarla, pero, sobre todo, al proclamarla. Después de exhalar, expirar, la palabra Señor, viene una coma, es decir, una pausa, un muy breve momento de silencio, para que nos concienticemos de la presencia de Dios Padre, aunque, más correctamente dicho, que estamos ante la presencia de Dios Padre, para, instantáneamente, elevar nuestros corazones a Él. Reconociendo que indignamente nos estamos dirigiendo a su persona, empezar a solicitarle sus dones, reconociendo que en Él, en el Padre, está presente el Hijo y el Espíritu Santo. Es necesario, entonces, un acto de fe, poniéndonos en la presencia de Dios. Mencionamos que es una oración comunitaria, en donde sus hijos, presentes en la actividad concreta donde estamos proclamando esta oración, la hacemos como hijos todos de nuestro Padre común, que es Padre común de todos los hombres, pero, de manera concreta, de los que estamos rezándola en ese momento de inicio de nuestra reunión o de la actividad de la obra en que nos encontramos. Que la hacemos en contacto con la santidad misma, por lo que, al mismo tiempo que le pedimos, nuestro deseo de purificación es veraz. Que lo que le pedimos en la oración, y que le pediremos en la misma, Él ya lo sabe antes de que lo pensemos o proclamemos. Omnipotente, si nos hemos dirigido al Señor y hemos iniciado con Dios Padre, proseguimos dirigiéndonos a Él con uno de sus atributos, en este caso,
con omnipotente, que, en su significado latino, significa todopoderoso igual a omnis igual a todo, potens igual a poder. Atributo del Padre presente ante la necesidad humana y la urgencia de acudir con confianza a su omnipotencia divina. Acepta. Todos conocemos el significado de la palabra aceptar, que, en el origen de la palabra, es recibir o su repetición, pero otro significado es dar algo por bueno o correcto. Tomaremos el que más se aplica aquí, recibir. Tema de Retiro 117, página 5. Entonces, le solicitamos al Padre que reciba nuestra oración, pero, ¿en realidad no le estamos pidiendo que reciba más que una petición a nosotros mismos? Como toda oración, podemos solicitarle todo cuanto necesitamos en la obra, con tal que tal petición envuelva la aceptación a su disposición, pues Él sabe lo que en verdad requerimos, que nos conviene y cómo y cuándo nos conviene. Que nos mire con ojos de bondad y nos acepte. Dios desea que, en esta oración, le pidamos hoy, para que, en la siguiente ocasión, le pidamos lo mismo. Lo que es indispensable es que, si queremos que acepte nuestra oblación, nuestra oración, y nosotros en ello, debemos hacernos aceptos, es decir, agradables, dignos para Él. Esta asamblea, todos recordamos lo que es una asamblea, que, en su origen en francés, significa reunión. Tomemos un texto del segundo y otro del tercer grado del instituto que nos hablan de ello, en orden ascendente, 3, de 4 pasos. 1. Asamblea. Término aplicado a las reuniones que los ciudadanos de las ciudades-estado de la antigua Grecia celebraban con objeto de dilucidar cuestiones entre ellos, establecer normas de conducta en bien de la comunidad, determinar lo que habría que hacerse en tiempos de paz o de guerra, fijar reglas de administración y, en fin, tratar todo lo concerniente a la vida pública que a todos interesaba de manera común. 2. Donde se da verdadera unión es en la asamblea, ya que las causas morales logran la afinidad de las personas, con relevancia sobre la unión material. 3. Únicamente la asamblea de tipo netamente espiritual se da no solo la unión, sino la identificación, nota, latín, idem igual a el mismo, es decir, todos se hacen uno, porque verdaderamente sienten lo mismo, buscan lo mismo, les interesa lo mismo, se esfuerzan por conseguir lo mismo, logrando la afinidad de sus almas. Resumiendo este punto y el punto anterior, ante la presencia del Padre, le solicitamos nos acepte, pero no solo de manera personal, individual, sino como una asamblea espiritual. Eclesial. La siguiente expresión del tercer grado del instituto nos entrega el cuarto paso de asamblea, hablando de la Iglesia. La Iglesia es una asamblea de tipo espiritual, pero con características tales que la hacen ocuparse del hombre entero en todos sus aspectos. ¿Estamos conscientes de ello en nuestra asamblea, en nuestra clase? Veamos algunos puntos de ello, lo que implica ser una asamblea eclesial. Pedir a Dios por la salvación de todos. En comunión con la Iglesia peregrina. Tema de Retiro 117, página 6. Repetir 1, 2, 3, 100 veces esta oración nos hacen si aceptos, agradables a Dios. ¿Qué es necesario, además de proclamarla? En comunión con la Iglesia del cielo y con la purgativa, que pide al Padre por sus miembros vivos y difuntos, lo que resulta una asamblea espiritual en mutua caridad. Así nos presentamos ante el Padre, cuerpo místico de tu Hijo. Aunque de este punto se puede mencionar varios textos y conceptos, vamos a simplificarlo. Esta comunidad, que desde el principio se dirige a la Santísima Trinidad e inmediatamente a Dios Padre mediante una oración de inicio, es una asamblea, eclesial, espiritual y terrena, pecadora y santa, que pide al Padre que la reciba, la acepte, la vea agradable, sea acepta y lo es, pero no en sí misma, porque el ser humano es la única criatura visible que Dios ama por sí misma, como dice Gaudium et Spes 24. Creemos que Dios Padre acepta la petición que le ofrecemos, pero no por nosotros, sino porque ve con complacencia que ese cuerpo es parte de su Hijo, a quien ama. Por ello, no puede rechazar su petición, ya que en esa asamblea mística ve al Hijo místico. Lo que nos une al Señor, lo que nos da una identidad, una conciencia, una dignidad cristiana, un sentido de pertenencia, de comunión con la Iglesia, que es la Iglesia comunión. Esto, que entra en lo místico, al misterio, revelado por Dios. Nota,
Recomendamos releer a profundidad la lección 4 del segundo grado del instituto. De aquí la importancia de la eficaz contribución de cada miembro a la glorificación de la cabeza y de su cuerpo místico, como se indica en el Estatuto 24. Nuestra cabeza. Este término es muy claro, por lo que solo usaremos unas palabras de la segunda lección de formación. La palabra jefe, de origen árabe, significa el que es la cabeza o el que está a la cabeza. Más ampliamente, diremos que es la cabeza de un grupo, quien piensa por el grupo y lo conduce al actuar. Recibe con agrado. Recordemos lo que es aceptar, pues recibir es su confirmación, es decir, volver a aceptar, volver a tomar, acoger de nuevo. No es tan solo que el Padre reciba nuestra oración, con ella, nuestras peticiones. Es volver a recibirlas, es más que eso, es volver a aceptarnos, a tomarnos a nosotros mismos nuevamente. Ya lo dijimos y lo repetimos, porque, además de ser una comunidad eclesial, es y forma parte del cuerpo místico, lo que implica que la reciba con agrado, porque es una comunidad en su amado Hijo. Nuestra imperfecta. Para que no olvidemos que, en la dignidad que Dios nos ha dado como seres a semejanza de Él, somos, en nuestra naturaleza humana, imperfectos. Por tanto, nuestra oración, nuestra petición, es imperfecta, por más que pensemos que la hacemos bien. ¿Qué implica esto? No solo en el significado de la palabra imperfecta. Si vamos a su significado de manera positiva, nos dará la pista, perfecta. Tema de retiro 117, página 7. Perfecta, es el estado, la situación de alguien o de algo. Perfecto proviene del latín perfectus, que significa terminado, acabado, sin falta de algo, totalmente hecho, muy semejante a la palabra griega teleios, que indica que alguien o algo ha alcanzado su potencial en grado máximo. Eso es nuestra oración. Nuestra petición es imperfecta porque es humana, no está acabada, no es completa, cierto, pero se puede tender hacia allá. Y mientras más sincera en el Señor se proclame, más se va acercando, paso a pasito, a la perfección, porque cada vez nos unimos más a Él. Imperfecta. No hagamos por nosotros mismos imperfecta esta oración, una oración incierta, incompleta, trunca. Hagámosla segura, poderosa, teniendo todos la misma intención al proclamarla unidos a Dios mismo. Actitud filial. El significado latino de la palabra actitud, en esencia, es la manera de pensar, de actuar o de hablar, y cómo influye, interna y externamente, en la persona y en su entorno ese modo concreto de expresarse por el medio que sea. De manera que es palpable a la vista, a los oídos, con qué actitud nos dirigimos a nuestro Padre común, si es con confianza, con amor, con esperanza, con ilusión, conociendo que nos ama más que nuestros padres terrenos. Queremos darte gloria. Trataremos más adelante el tema de la gloria, pero mencionemos aquí solo 3 breves conceptos al respecto. Primero, su etimología proviene del latín, con significado de esplendor, radiante, de renombre. Segundo, la gloria de Dios, o a Dios, está en sí mismo, aseguran los místicos y los teólogos. En su gloria interior, no le viene de fuera, le pertenece. Tercero, por iniciativa de Él, hay una gloria transeúnte, exterior, donde nosotros podemos participar, aplicando aquí queremos darte gloria. En la medida de nuestras fuerzas. Está escrito en nuestros textos, Dios plugo crear un ser capaz, un ser que alabe el santo nombre de Dios y narre las grandezas de sus obras, que sea el portavoz de las criaturas y su intérprete ante Dios. Es claro que se refiere a las fuerzas humanas, en la medida, es decir, hasta donde se es capaz. Pero, ¿no son fuerzas limitadas a pesar de nuestra sinceridad? ¿Qué podemos mencionar a este hecho? Lo podemos hacer con una frase de San Ireneo de León. Tema de retiro 117, página 8. De la última ocasión que la rezamos, y en la del día de hoy, y en la próxima ocasión que la proclamemos, esta oración la decimos cada vez más convencidos, más conscientes, más comprometidos, más unidos a Dios, es decir, cada vez es mejor, más perfecta. ¿En esta oración que dirigimos a Dios Padre la hacemos como sus hijos? El conocimiento de Dios es la gloria de Dios. Frase que la volveremos a tomar con una variante más adelante. Nos indica que la verdadera grandeza del ser humano,
y por ende ser capaz de darle gloria a Dios, se encuentra en el conocimiento de Dios, en su relación con Él, no como una comprensión intelectual. Aquí se aplica lo anotado en la primera lección del primer grado del Instituto para las Tres Divinas Personas, en este caso para el Señor Jesús, completo en la página 4. No se puede amar lo que no se conoce. Si necesitamos amar a Cristo, preciso es que lo conozcamos, tenemos que redescubrirlo. No contentarnos con vagas noticias ni con informaciones superficiales acerca de Él. Tampoco con estudios, tal vez de alto nivel académico, pero que no se traducen en obras. Cristo no es objeto de la ciencia, es modelo de vida. Jesús ha de ser el centro de nuestra vida. No basta con contemplar a Jesús, hay que informarse hasta saber quién es Él. Cristo ha de ser el centro de nuestra búsqueda. Cuando lo hayamos descubierto, Cristo será nuestro ideal. Será entonces cuando Cristo se convierta en el centro de nuestra fe, quien así será el centro de nuestros pensamientos, de nuestros deseos. Sentiremos aumentar nuestro amor por Él hasta que Jesús llegue a ser el centro de nuestro amor. Texto dedicado al Padre en la oración, pero que se aplica también a las otras dos divinas personas, y que nos sirve a su vez como enlace para el tercer capítulo. Tercera Cristo. Cristo, exaltado por el Padre, y a cuyo nombre toda rodilla se doble, ya sea en el cielo, en la tierra o en los abismos, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre, como dice segunda de Filipenses 10-11. Maestro. Palabra que viene del latín magister, que significa el que guía, el que sobresale. También se puede entender como el que más, el mayor. Pero no olvidemos que, en este caso, es con mayúscula, porque es en grado supremo, porque es el Señor. Y hermano nuestro. Tomemos el significado germano de hermano, que nos lleva a que es alguien que tiene los mismos padres. Esto es evidente, somos, en Él, el Hijo, hijos del Padre. Que en sí es excelso ser hijos adoptivos de Dios Padre, pero no lo es menos, en la misma intensidad, el ser hermanos de Jesucristo, el Señor. Ven. Es la misma petición que de ordinario le hacemos al Espíritu Santo, ven. Necesitamos tu presencia entre nosotros. Tantas y tantas jaculatorias podemos encontrar al respecto, así que sigamos con los siguientes conceptos. Solo mencionemos que el verbo venir proviene del latín venire, que tiene en sí dos acepciones, movimiento y llegar. Entonces, con la palabra ven, le pedimos que entre en movimiento y que tal movimiento lo lleve a nosotros. Tema de Retiro 117, página 9. Y santifica. Con su presencia, santifique, con el poder de su persona, nuestras personas y el motivo de estar presentes. Con tu presencia prometida nuestra reunión. Acorde a la espiritualidad de nuestros estatutos, fincar hondamente en su mente y en su corazón la convicción de la presencia mística de Cristo en medio de ellos reunidos en su nombre. Expresión visible de nuestra unión invisible en ti. En esencia, expresión significa sacar algo fuera, hacia afuera, ya sea un sentimiento, una idea o un significado. Continuando con la espiritualidad de la obra en los estatutos, que ellos mismos se transformen entre sí en signo de la presencia invisible de Cristo. Espiritualidad de la obra, capítulo 3 de los estatutos. Únenos. Los cargos, los carismas, los dones, son funciones de complemento espiritual. Es decir, Dios da a cada comunidad lo que necesita y lo hace compartiendo esos dones entre los distintos miembros, para que así todos necesiten de todos. Pues solo unidos estarán completos y listos. Aunado a ese complemento espiritual está lo humano. Cada persona recibe dones, cierto, pero también cada cabeza es un mundo. Los distintos modos de pensar no deben alterar la unanimidad de las resoluciones para alcanzar los objetivos de la obra. Mencionemos uno de ellos: congregar, o su equivalente, reunir. Reunir y servir, que fue, y es sumamente importante para nosotros, la misión de Cristo, nuestro Señor, que vino a reunir a los que estaban dispersos, como dice Juan 11:52. Cada día añadía el Señor a la unión a los que se habían de salvar, Hechos 2:47. Esa unidad a la que tendemos no es solo la reunión de personas de buena voluntad que se aman entre sí, sino la que Cristo, nuestro Señor, desea para nosotros y que pidió al Padre, pues quiere reunir a los hombres en un solo rebaño, bajo un solo pastor,
como se menciona en Juan 10:16. La unidad viene de lo alto, por lo que debemos orar mucho solicitándola. Preguntaba San Juan Pablo II, ¿cómo no invocar para todos los cristianos la gracia de la unidad que el Señor Jesús les obtuvo a un precio tan alto? Enséñanos. Enseñar tiene dos términos. El primero es señalar, marcar, el segundo es instruir. Resumimos en que es marcar a otros para que aprendan un conocimiento o adquieran alguna habilidad. Guíanos. El significado de origen de guiar es dirigir, llevar, conducir, señalar el camino, también la manera de lograr algo o llegar a un lugar o situación determinada. Tema de Retiro 117, página 10. Concretamente, ¿qué estamos pidiendo al Señor Jesús que nos enseñe, que nos instruya, que nos marque en qué con esta oración? ¿Dónde? ¿En qué estamos pidiendo al Señor nos lleve en esta oración? Fórmanos. Ahora le estamos solicitando que nos forme, que es configurarnos, es decir, figurarnos, moldearnos a una forma. La aclamación aspiración, el amor de Cristo nos apremia hasta que Cristo se forme en ustedes. Hay algunos de nosotros que cambiamos la última palabra se forme en ustedes por hasta que nos formemos. Es un sincero deseo de humildad comunidad, pero la expresión no debe cambiarse. Para tranquilidad de estos hermanos, aquí, con esto, se está realizando su petición. Le pedimos con esta oración, en plural y en nosotros. Pero, ¿qué les parece si vemos completo el sentido de la frase de San Pablo? Cierto, hasta que Cristo se forme en ustedes, pero no es solo desearlo. Algo tan excelente tiene un precio. ¿Lo dio San Pablo? Leamos. Por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo se forme en ustedes. Gálatas 4:19. ¿Cómo aportamos para que Cristo se forme en los demás? Para que nos integremos en equipo apostólico. Cada vez más se acentúa la escasez de sacerdotes. Al laicado le toca aportar para socorrer esta falta tremenda de sacerdotes. Sabemos que es integrar, que es equipo y que es apostólico, por lo que tratemos un poco sobre su espíritu. Nuestro Señor Jesucristo sabía que sus apóstoles, que sus discípulos, encontrarían obstáculos para su misión. De allí su promesa, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. También su promesa de la llegada del Paráclito para fortalecerlos como equipo, como iglesia. Necesitamos la fortaleza del Señor como grupo, como equipo, como iglesia, para los retos dentro de la obra y como iglesia, pues estamos perdiendo terreno en sectores que antes serían inimaginables perderlos. San Juan Pablo II lo menciona en la Redemptoris Missio, cuando afirmaba que áreas extensas de regiones que recibieron el cristianismo ahora necesitan una nueva evangelización. Incluso, llega a afirmar que algunas de ellas no solo necesitan una nueva evangelización, sino, en algunos casos, una primera evangelización. Tomando estas dos consideraciones, el equipo laico al servicio de la pastoral, en cada centro que se ubique, en su servicio en el lugar que sea, puede encontrar obstáculos, no solo fuera, sino incluso desde dentro de nuestro mismo grupo. Por lo que necesitamos hacer uso de nuestra espiritualidad, con el espíritu adecuado y con el espíritu adecuado, que no es otra cosa que el Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Como aquellos 12 primeros. Una de las notas de la Iglesia es que es apostólica, porque su base, su fuente, su origen, su sostén y apoyo está en los apóstoles, el equipo colegiado llamado, formado, enviado y asistido por Cristo, nuestro Señor, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Y aunque el Papa y los obispos son los sucesores de Pedro y de Tema de Retiro 117, página 11. En esto, como andamos en nuestros centros, y más que eso, en nuestros equipos, en nosotros mismos, los apóstoles, toda la Iglesia es apostólica. Esto nos lleva a Santo Tomás de Aquino. La implantación de la Iglesia en su apostolicidad como munus es una tarea apostólica. Se refiere a que la Iglesia, en su esencia apostólica, tiene la responsabilidad de llevar a cabo la misión que Cristo encomendó a los apóstoles. Esta misión, entendida como un munus, un deber o función, implica la predicación del Evangelio y la construcción del reino de Dios, tareas que son inherentes a la naturaleza apostólica de la Iglesia, como aquellos 12 primeros en el Espíritu Santo. Cuarta, Espíritu Santo.
Divino Espíritu. Imploramos ahora con ardor y fervor al Espíritu Santo, su fuerza, sus carismas, sus dones y más. Esta oración es de nosotros hacia Él, una inspiración profunda de nuestras almas, de nuestra mente y de nuestros corazones. Por lo que podríamos decir, y perdón por la palabra, que somos pneumádulos. Luz preclara. Empezamos a dirigirnos al Espíritu Santo con algunos de los atributos que le otorgamos. En este caso, luz, término aplicado por muchos. Nota en la conmemoración del 50 aniversario del equipo laico al servicio de la pastoral, en sus preparativos, mostramos varios de los atributos que las Sagradas Escrituras y la Iglesia le han aplicado al dulce huésped del alma a lo largo de los siglos. La palabra preclara, en su raíz y sufijo, es algo, o alguien en este caso, que es previo a lo claro, a lo luminoso, a la luz misma. Es digno de mencionar que el Espíritu Santo, en sí mismo, es luz. Y que la luz que percibimos por nuestros sentidos es algo material, pero el Espíritu Santo, como Dios, es luz, es previo, es antes, es causa de la luz en sí mismo y previo por ser el motor de la luz. Fuego abrasador. El fuego, otro de sus atributos o signos. Veamos el emblema de nuestra obra en el segundo círculo en Pentecostés, donde el Espíritu Santo inhabita el alma de la Virgen María, de los apóstoles y discípulos, convirtiéndose en el alma de la Iglesia, en su impulso, en su fuerza, en su poder. A diferencia de abrazar, que quema algo y lo consume, el Espíritu Santo nos toma por completo y nos abraza con su amor. Vuelve a realizar en nosotros tu Iglesia. Por iniciativa suya, el Espíritu Santo fundó esta obra. Pero, en realidad, no ha parado en el hecho de haberla inspirado, sino que continúa renovándola, recreándola, refundándola, porque la está manteniendo. No es un Dios deísta que crea y se desatiende de lo creado. Dios es el Dios de la providencia, es la divina providencia. Si nuestra obra pudiera hablar, haría uso del Salmos 17:18. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi liberador, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. El Salmos 17:18, 2-3, mi suerte está en tu mano. Salmo 15:16, 5 y tomaría también del magisterio de la Iglesia, por ejemplo, la declaración Dignitatis Humanae, dirige y gobierna el mundo universo y los caminos. Tema de Retiro 117, página 12. De la comunidad humana, según el designio de su sabiduría y de su amor. Es así que el Espíritu Santo le manifiesta su amor y le comunica la fuerza interior que necesita esta su obra. Pero no olvidemos nunca. Número 1. Que nuestra obra es un fragmento pequeñísimo de la Iglesia. Número 2. Lo que le estamos solicitando con esta nuestra oración. Número 3. Que la mejor manera de cuidar a esta obra es realizar su Iglesia en ella, es decir, que nuestra obra sea en ella, en sus miembros, imagen visible del amor de Dios. Con perenne Pentecostés. ¿Qué es perenne? Todos entendemos que es algo permanente, pero veamos su raíz latina. Per significa a través de, y annus significa año. Entonces, perenne es algo que permanece todo el año y, por extensión, a lo largo de los años. Lo que estamos pidiendo, entonces, es su acción todo el tiempo, todo el año, no solo los 2 minutos que se extiende esta oración, o las 2 horas de clase o asamblea. ¿Para qué? Plenos de sabiduría. Plenos de sabiduría tiene su significado en conjunto, pero también por separado, pues pleno, la entendemos por su raíz latina plenus, que es equivale a lleno, completo.
Entonces, implica que estemos llenos, que no nos falte sabiduría, o más exactamente, que la estamos solicitando. Sabiduría la entendemos como inteligencia, conocimientos extensos, pero una interpretación más cercana es saber aplicar esa inteligencia o esos conocimientos de la mejor manera. Esto es más cercano a la traducción griega de Sofía, que significa inteligencia, entendida como un ideal alcanzado por la persona. Pero contamos con otra aplicación más, y es la de Salomón, donde la sabiduría es la cercanía, la relación personal y viviente con Dios. Valor y entusiasmo. Le solicitamos ahora dos dones, valor y entusiasmo. Empecemos con este último. Simplemente mencionemos su raíz en griego. Entusiasmo, entusiasta, significa tener a Dios dentro. Dios con minúscula, porque los helenos eran politeístas, pero nosotros lo escribimos con mayúscula, pues nos referimos al excelso. Valor, en dos vertientes. Uno, valor, como valentía, de no tener temor, y si lo llegáramos a tener, vencerlo. Dos, valor, como valía, de valer. Si unimos los dos significados en esta petición a Dios, le estamos pidiendo que seamos hombres y mujeres, en comunidad y en lo personal, valiosos, osados, atrevidos, intrépidos, ambiciosos. Con valía, lo somos ya en nuestra esencia de imagen de Dios, valiosos para esta misión eclesial, es decir, eficientes en esta labor. Le pedimos que nos haga valiosos en su llamado y envío a su viña, y le entreguemos frutos, no importa nuestra edad ni condición, pues nos llamó a la hora que Él quiso, según la parábola de los viñadores. Tema de Retiro 117, página 13. En esto recordamos lo que nuestro fundador escribió sobre los apóstoles y la acción del Espíritu Santo en ellos. Hubo cambios intelectuales, pues de ignorantes que eran, se transformaron en maestros de la verdad, con amplios conocimientos de las Escrituras y con capacidad para interpretarlas, lo que les permitió basar sus enseñanzas firmemente en las fuentes bíblicas, de modo tan competente que ni los más doctos entre los dirigentes de Israel se atrevieron a enfrentarse a ellos. Precisión y facilidad en la expresión, fuerza de voz, poder de convencimiento, hicieron a los apóstoles altamente eficientes al desempeñar su labor. Continuemos con el escrito de nuestro fundador. Resistencia física, vehemencia, fortaleza de ánimo, les hicieron posible llevar a tierras lejanas y por parajes difíciles e inhóspitos el mensaje de salvación. Ilusión, alegría, certeza y seguridad en aquel que los envió y en aquel que los impulsa, Cristo y el Espíritu Santo. Al salir de nuestra reunión, vayamos. Salir de nuestra asamblea, de nuestra clase, etc. Notemos los dos verbos. 1, salir, 2, ir. Tomemos ahora, para esto y para lo que hemos tratado antes, las palabras de San Juan Pablo II. Los hombres de la Iglesia son impulsados a proseguir esta actividad por ella, porque aman a Dios y desean compartir con todos los hombres los bienes espirituales, para que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, se una en un único cuerpo de Cristo, se edifique en un único templo del Espíritu Santo. También, en la Redemptoris Missio, expresó, hay vastas zonas sin evangelizar. Podemos también tomar Hechos 28,23 en relación a San Pablo. Les predicaba desde la mañana hasta la tarde. Iglesia en salida, pastoral de conquista. Preguntémonos, ¿hay zonas, parroquias en nuestra diócesis región que necesitan que salgamos y vayamos? ¿Qué sientes cuando ves tu registro de datos reportados con tantos centros registrados a lo largo de los años que se fundaron, pero que solo una fracción de ellos están vigentes? Es decir, se aperturaron y, por el motivo que sea, ya no están con la obra. Como afirmaba San Pablo VI, algunos católicos lo son solo porque sus nombres están registrados en las parroquias como bautizados. Son centros anotados, pero no están. A derramar en nuestros ambientes tus dones. De pronto, con viento y lenguas de fuego, Dios Espíritu Santo se posó sobre cada uno de ellos, transformándolos en los apóstoles y discípulos que la Iglesia necesitaba para. Tema de Retiro 117, página 14. ¿Cómo es nuestra petición a Dios en esto mediante esta oración? ¿Le rezamos sin creer? ¿Le pedimos a medias? ¿Tocamos a su puerta o al aire? ¿Llamamos en voz baja? ¿Clamamos sin expresarnos? ¿Pedimos sin esperar? ¿Queremos de verdad ser apóstoles valiosos y entusiastas? Esos momentos,
y salieron impulsados por ese fuego interior a predicar, a evangelizar, a hacer y dar testimonio, a bautizar a todos los pueblos. Semilleros de vocaciones, lección 12, del primer grado. El mismo Santo Espíritu de Dios se posa en nosotros y nos envía a ser sus testigos, dándonos los dones que necesitamos para ello, pero, sobre todo, su acompañamiento. Recordemos aquí Efesios 4, 11. Él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Si el Espíritu Santo edifica su iglesia, lo hace dándole lo que necesita para ese preciso momento y lugar. Todos necesitamos de todos necesitamos la gracia, los carismas, los ministerios. Pero si, por alguna situación, se necesita en un lugar o en un momento un profeta, envía no uno, sino más profetas. Si necesita maestros, los envía. Si un sector necesita colaboradores, servidores, formadores o dirigentes, los envía. Esperemos que los designados sean fieles. Cada joven es la suma de talentos, dones y virtudes para hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, transformar las condiciones para que los jóvenes sean los conductos de un mejor vivir. Semilleros de vocaciones, sexto grado. Lo más necesario en la sociedad de hoy es tener en cada parroquia un grupo de seglares virtuosos, resueltos, intrépidos, verdaderos apóstoles. San Pío X, segunda lección de formación. Es la hora de los laicos, es la hora de las almas que han comprendido que ser cristiano es una fortuna, pero también un gran peso, peligro y deber. Es preciso trabajar hoy, porque mañana sería ya tarde. San Pío X, octava lección de formación. Han de ser católicos macizos, convencidos de su fe, sólidamente instruidos en las cosas de la religión, sinceramente adictos a la Iglesia, y en particular a esta suprema cátedra apostólica y al vicario de Cristo en la tierra, personas de piedad genuina, de varoniles virtudes, de costumbres puras, de vida intachable, que sirvan a todos de eficaz ejemplo. San Pío X, calendario de actividades del Instituto. Todos sabemos lo que es derramar, es esparcir, rociar fuera. Derramar los dones del Espíritu es derramarlos por Él, en nuestros ambientes. Ya lo profetizó el profeta Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2, 28. Y en nuestros ambientes, ¿qué es ambiente? Claro, podemos encontrar más de una definición. Pero si vamos a su raíz, encontraremos que es doble. Primero rodear, y después alrededor de algo. Más de uno, con razón, diría que es lo mismo. Pero rodear es acción, es decir, un verbo, y alrededor es una situación. El caso es que se cubre el área de algo y, en este caso, a todo lo que nos rodea aspiramos llevar los dones del Santo Espíritu y derramarlos. Esa es nuestra petición. Para gloria del Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Juan 15, 8. La gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. San Ireneo de León, Adversus Aereses. Cuarto, 20, 7. El hombre es la gloria de Dios porque ha sido creado a su imagen. No entremos en mayores detalles, solo detengámonos en. Tema de retiro 117, página 15. La palabra vivo es la participación de la vida divina, la vida interior. Y salud de los hombres. En su origen latino, salud significa salvación, entendiendo como resultado la salud espiritual de los hombres, como el fin que buscamos, como el mejor modo de terminar con la persona del Espíritu Santo y concluir la oración con la Virgen María. Quinto, Virgen María, Santa María. Como toda oración proclamada por un buen católico, debe terminar dirigiéndose a nuestra Madre Santísima. Mujer de Pentecostés, Virgen visitada por el Espíritu, Madre llena de gracia, que nos acompañe e interceda por nosotros con su presencia benévola, su intercesión, su ayuda para superar las dificultades. Madre de la Iglesia. Atributo y don que le reconocemos al dirigirnos a ella, para que nos inspire, nos infunda fortaleza de ánimo, confianza en Dios. No olvidemos nuestro emblema, explicado en los estatutos y el instructivo del Instituto. Siguiendo a Cristo. Seguir es bastante claro y obvio, pero siguiendo tiene también otra connotación, acompañando. Le seguimos como a nuestro Dios, como a nuestro Maestro.
Le acompañamos como a nuestro hermano que nos conduce. Le acompañamos simultáneamente siguiéndolo. Nuestro hermano mayor. Mayor proviene del latín mayor, que significa más grande, que está enlazado a magnus, grande. Utilizamos esta palabra comparando a alguien o algo con otro, mostrando que el mayor excede al otro en calidad, cantidad, edad, importancia, permanencia. Acudimos a ti. Literalmente, acudir es correr hacia. Se aplica a manera de ayuda, socorro, apoyo, pero aquí no somos nosotros quienes se los damos a nuestra madre, es ella a nosotros. Buscando tu regazo. Regazo proviene del latín recaptiare, que significa recoger. Se refiere al espacio hueco que se forma entre el abdomen y las piernas hasta las rodillas cuando una persona está sentada. No estás por ventura en mi regazo, nos dice Santa María de Guadalupe, nuestra Madre. Refugio de amor. Refugio proviene del latín y significa huir hacia atrás, buscando refugio. Sí, refugio es retirarse a un lugar que nos proporciona protección y amparo contra los peligros, los retos, etc. Eso lo encontramos plenamente en nuestra Madre. No descuidemos la última palabra en esta expresión: amor. En su regazo no solo encontramos protección, sino, sobre todo, su amor. Y escuela de apostolado. Se trata de no ser eruditos, como afirma el calendario de actividades, no expertos en sí, sino testigos vivientes, aplicadores, compartidores, colaboradores del Evangelio, demostrando que no solo sabemos y conocemos, sino que sabemos, conocemos y actuamos, para ser luz y sal. Tema de retiro 117, página 16. Aplica esto y lo siguiente para todos los que ejercen un acto de autoridad en la Iglesia al ostentar una autoridad, o de formación, de servicio en nuestra obra, de hacerse a un lado y que Cristo aparezca, permanezca, haciéndonos pequeños, pero junto a Cristo, para que sea conocido y glorificado por el alumno. Es necesario que Él crezca, y que yo disminuya. Juan 3, 30. Entregarse al máximo para que todos tengan la oportunidad de conocerlo, pues Jesús no solo es materia de estudio, como se afirma desde la primera lección del primer grado del instituto, porque efectivamente se le conoce por el estudio, pero más con la imitación, y eso es sirviendo. No cortemos las alas a quienes las tienen, pero que solo necesitan reforzarlas y ejercitarlas con el ejercicio apostólico, en esta escuela de apostolado. Forja en nosotros un corazón misionero. Forjar deriva del latín fabricare, que significa fabricar o construir. En esencia, forjar se relaciona con la acción de dar forma a un metal mediante golpes de martillo, pero también se utiliza en un sentido más amplio para referirse a la creación o construcción de algo, ya sea material o inmaterial. Brevemente, comentemos dos aspectos de forjar. Primero, es un verbo activo, potente. Son martillazos dados con fuerza a un hierro al rojo vivo, solo así se le puede dar forma. ¿Qué te sugiere esto de que para tener un corazón misionero es para los que están dispuestos, y no para los que no? Segundo, forjar es uno de los términos más importantes de Tú serás rey, del Beato Anacleto, segunda parte del 6º grado de Semilleros de Vocaciones. Capaz de ilusionarse. Capaz proviene del latín capax, capacis, que significa que puede contener, que tiene la capacidad de. Si tomamos literalmente el origen de la palabra ilusión, ilusionarse es engaño, engañarse, nos recuerda la tercera lección de formación en sus 2 primeras páginas. Tema de retiro 117, página 17. Eres de los que realizan todo en tu centro, en tu grado o en tu región. No delegas en los otros para que vayan adquiriendo conocimiento y experiencia, ya sean alumnos o dirigentes, porque temes que se vayan. ¿Prefieres eso a que sean apóstoles? ¿Visitas a quienes debes visitar para cuidar su enseñanza apostólica, o prefieres que lo hagan los otros, que los otros visiten? ¿Están aprendiendo a ser apóstoles en esta escuela de apostolado, o estás decidiendo por ellos en su formación como apóstoles, determinando por ellos dónde y a qué les conviene asistir de lo que la región, la diócesis o la coordinación general imparten? Eclesiastés 1, 4. El que espera el viento adecuado no sembrará, el que no hace más que mirar las nubes no cosechará. Tal como afirma la lección 1 del 3er grado de Semilleros de Vocaciones. Señor, sé que quiero ser hombre bueno, útil y servicial para los demás. Tengo que empezar a sembrar ahora,
aunque a veces piense que habrá más oportunidades, o que los demás lo pueden hacer mejor que yo. No puedo dejar pasar mi vida viendo las nubes, si quiero tener buena cosecha. Una grande, prometedora y magnífica empresa ha sido confiada a nuestra obra, de la que los fieles de nuestras parroquias tienen una gran necesidad. Ilusionarnos positivamente en esa sublime empresa. De ordinario, se menciona que sin la fe y sin la virtud suprema de la caridad el católico pierde mucho, cierto, pero cuando se pierde la esperanza se ha perdido casi todo, ya no se ilusiona porque ya no se espera nada. ¿Para qué luchar si nada se va a recibir, si de nada sirve si se hacen las cosas o se hacen bien? Dios nos libre de perder la esperanza y, con ella, la alegría. Al contrario, atreverse y atreverse a lo más, a los mayores triunfos apostólicos, al mayor número de personas evangelizadas, de apóstoles convertidos, de hermanos que regresan a la fe católica, de personas formadas, de más y más vocaciones de todo tipo. Que nadie nos robe la esperanza de intentar todo y lo mejor para la mayor gloria de Dios y la salvación de toda la humanidad. Semilleros de vocaciones, 6º grado. De entregarse. En cada servicio, en cada formación que se brinda, servir a Dios, a la Iglesia y a nuestra obra con dignidad por quienes somos, y renovando nuestro empuje misionero. ¿Qué es entregar en su raíz? Es todo, entero. Entonces, entregarse es darse del todo, no solo una parte o con pequeñez. Y de amar intensamente a Jesús. En esencia, algo que es intenso es una tensión, un brío, una potencia que, a través de nuestros sentidos, se dirige a nuestro interior con gran fuerza. Y a todos los hombres. Con la nota de la obra, eclesialidad. Amén. Que así sea. No se trata de entrar en éxtasis, pero intenta saborear lo que dices a Dios en esta oración, dale el sentido que tiene, no la repitas sin sentirla. Si esta oración cumple su objetivo de petición cuádruple a la Divina Trinidad, lo que sigue, la clase, la asamblea, el retiro, la convivencia, etc., ¿cómo sales de ella? Si lo inicial es bueno, el desarrollo, el tema de la clase, lo que se trata en la asamblea, el objetivo de la convivencia, etc., lo demás también lo será. También es bueno al dárnoslo Dios, y culminar con la oración y el canto final también buenas. Todo, el inicio, el desarrollo y el final, no solo es bueno, es también bello. Entonces, repitamos, ¿cómo sales de ella? ¿Con sentido del apostolado? ¿Como reflejo de la Iglesia universal? Terminemos como empezamos. ¿Por qué la Coordinación General mantiene esta oración para toda actividad de la obra? Tema de Retiro 117, página 18. Fin.